Ya. Entonces, cuando uno acepta a Cristo y busca a Dios, nace un nuevo sentido, que es el sentido de que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Comenzamos a desarrollar algo que no hemos estado acostumbrados, que no es natural en nosotros, pero que sí habíamos sido diseñados para poder vivir en ese ambiente, ¿no? Habíamos sido diseñados desde la creación del mundo para vivir ese ambiente, pero por consecuencia del pecado, de errar en el blanco que tuvo Adán y Eva, fuimos despojados de tener ese sentido se perdió totalmente, ¿no? Y con Cristo nuevamente lo comenzamos a desarrollar o entrenar, ¿no? Y es igual como cuando un niño comienza a caminar, cuando uno comienza a hablar, ¿no? De la noche a la mañana no es que ya lo desarrollaste, pero tiene la facultad para poder desarrollarlo, ¿no? Conforme a la medida de fe, dice las escrituras. Entonces hay una medida, ¿no? Y como estamos leyendo en 2 de Corintios 5:7, que dice porque por fe andamos y no por vista, por fe, ¿no? Andamos por la fe, que es el nuevo sentido que comienza a desarrollarse en nuestras vidas. Porque por la fe, Abraham, Isaac, Jacob, ¿no? Eso está en Hebreos, ¿no? Hebreos, Lucas, Romanos, a ver, acá está Hebreos 11. Hebreos, ¿dónde? Aquí está. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, en pocas palabras está dando la definición de Dios. Dios es algo que se espera y es algo que no se ve. Es Dios pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero existe. Entonces,
La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En Hebreos 11:2 dice, porque por él alcanzaron buen testimonio los antiguos. Entonces, está hablando de los personajes de la Biblia de antes, ¿no? Por ella alcanzaron buen testimonio. Alcanzaron buen testimonio. Quiero que entiendan eso. No alcanzaron la vida eterna, no alcanzaron la salvación, no alcanzaron, ¿cómo se llama? La justificación, sino un buen testimonio, pues, una buena historia. Es decir, un renombre, ¿no? Sí, perfecto, sí, buen testimonio. Buen testimonio, ¿no? Es decir, algo que contar, una historia digna de contar, ¿no? En el número 3 dice, porque por la fe entendemos haber sido construido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. ¿Ya ves? Entonces ahí está hablando de Dios. Lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Por eso que en Hebreos 11:1 dice, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Está hablando de Dios. Porque Él es la palabra, Él es el verbo. Entonces, dice que por la fe entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios, ¿no? Y de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Lo que hoy día percibimos con nuestros sentidos fue hecho por aquel que no se ve. Y está hablando en términos humanos. No que Dios no exista, sino que bajo estas condiciones uno no lo ve, pero sí existe. ¿Ah? Hebreos 11:3. Hebreos 11:3 habla de lo que no se ve. Y en Hebreos 11:1 habla también en el mismo sentido. Está hablando de Dios. Está hablando de Dios. Entonces, por la fe entendemos, ¿no? Por la fe entendemos que Dios hizo todo el universo por la palabra. Fue construir el universo, fue hecho el universo por un mandato, por una orden, ¿no? Fue hecho el universo por la palabra de Dios. En el número 4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Entonces, por la fe, alcanzó un testimonio que él era justo. Entonces, ahí vemos que por la fe, es decir, y la fe, como dice ahí, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, quiere decir que esa fe, que es Dios, la única manera de poder recibirla o entenderla es si Dios te lo comunica, si Dios te habla, si Dios te lo dice. Abel, ¿quién le enseñó a llevar lo mejor a Dios? ¿Fue Caín? ¿Fue Eva? ¿O fue el Dios mismo que le enseñó a llevar
excelente, como dice ahí, dice, pero Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Ofreció más excelente sacrificio que Caín. ¿Cómo él llega a entender, a comprender, a razonar que tenía que llevar más excelente sacrificio? Acuérdense que no había Biblias, no había historias, solamente de Adán y Eva. Sus padres nunca llevaron un sacrificio, nunca hicieron una ofrenda. No queda registrado que ellos hacían ofrendas a Dios en el huerto de en el huerto del Edén. Entonces, ¿de dónde Abel pudo copiar, pudo imitar, pudo sacar las conclusiones de que tenía que llevar un sacrificio a Dios? ¿En qué momento, en qué instante él genera ese pensamiento? A no ser que pasaba tiempo con Dios, que adoraba a Dios, que lo buscaba a Dios, y esa amistad o esa relación que tenía con Dios se inspiró de Dios, y al contemplarlo, al verlo, al escucharlo, al aprender de él, al estar con él, así no lo viera, él llevó un excelente sacrificio. Entonces, Abel llevó más excelente sacrificio que Caín. ¿Por qué? Que Caín. Porque Caín cuando lleva su sacrificio, no lo lleva por oír a Dios o por estar con Dios. Porque pasa que más adelante Dios le habla y él no le contesta, porque no lo oía a Dios, no lo escuchaba a Dios, no pasaba tiempo con Dios, Caín. Es por eso que el pasaje más adelante, en el Génesis, Dios sale al encuentro de Caín, le dice: ¿por qué tu rostro ha decaído? ¿Por qué estás así? Si eres lo bueno, ¿no? Pero si eres lo malo, el pecado está a la puerta. Entonces, pero no vemos una respuesta de Caín, un intercambio de palabras, es decir, no vemos ahí a Caín diciendo: sí, Señor, tienes razón, perdóname. No, no vemos ningún tipo de reacción. Quiere decir que Dios habla de diferentes maneras y el hombre muchas veces lo ignora y no lo escucha. Y ahí vemos la clara relación que tenía Caín con Dios y la clara relación que tenía Dios con Abel. Porque Abel, cuando muere a manos de su hermano, Dios dice y da testimonio, y la palabra de Dios es inquebrantable: la sangre de tu hermano clama a mí. Entonces, ahí vemos que aún la sangre, aún el ADN, aún sus fluidos de Adán, es decir, se creía en esa época que la sangre estaba la vida, ¿no? Aún los fluidos de Adán clamaban a Dios, tenían una relación con Dios. Y esa relación con Dios hace que Abel lleve una excelente ofrenda, que separe lo mejor. No porque las escrituras, porque no existían las escrituras en ese momento, no porque alguien se lo dijo, no porque vio a otras personas que hacían lo mismo y le daba resultados, sino por una comunión, por estar con Dios, por pasar tiempo con Dios. Entonces, vemos a un Caín que trata de imitar a un Abel y cree, piensa, supone que llevarle a Dios algo, separarle a Dios algo y llevárselo simplemente. Y no porque pasaba tiempo con Dios, simplemente porque otros lo hacían, porque miraba
en la iglesia, miraba ahí, a otros están poniendo para no pasar roche, para no digan que no estoy trayendo nada, para que no salga en el video, los hermanos piensen que soy tacaño, soy miserable, voy a dar, ¿no? Entonces otros dan, algunos dan porque quieren, es decir, no quieren pasar vergüenza, ¿no? Qué vergüenza que pasen y no de nada. Qué vergüenza que van a decir los hermanos, qué va a decir el pastor, qué va a decir el hermano que me gusta, la hermana que me gusta, que soy pobre, que no tengo plata, que soy malo, soy tacaño, qué vergüenza. Aunque sea algo le daré, ¿no? Para hacer la finta, aunque sea algo daré. Entonces, Caín, ese tipo de hermano que hacía simplemente porque el otro lo hacía y veía, ¿no? Que le traía resultados generosos, positivos, ¿no? Pero Abel lo hacía, llevaba su ofrenda porque conversaba con Dios, pasaba tiempo con Dios, estaba agradecido con Dios, y aún su sangre cuando estaba muerto clamaba a Dios. Entonces, es totalmente distinto, es eh, totalmente, ¿cómo se llama? Son dos, son, nos muestra el tipo de persona que nosotros somos. ¿Hacemos algo porque otro lo hace? ¿O hacemos algo porque pasamos tiempo con Dios? Y eso nos inspira a hacer, a sembrar, a dar nuestro tiempo, a hacer las cosas, ¿no? Entonces, ¿somos imitadores de Cristo o somos imitadores de los hermanos, de las personas? Nos guiamos por nuestros sentidos, por nuestras emociones y capaz ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? O nos guiamos porque Dios nos lo dice. Entonces, en Hebreos 11:3 dice, ¿no? Por la fe, por la palabra de Dios que Abel escuchó, ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, pero por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio que sus ofrendas y muerto aún habla por ellas. Aún muerto, aún sus ofrendas, lo que él hizo, la palabra que recibió de parte de Dios, habla. Hasta su sangre clamó a Dios. Entonces, Hebreos 11:4. 11:5 dice, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, Enoc no vio muerte, dice, y dio testimonio de haber agradado a Dios. Es decir, pasaba tiempo con Dios, se reía con Dios, adoraba a Dios, pasaba tiempo con su papá, ¿no? Y eso hizo que Dios, ¿no? Que Dios lo traspasara, ¿no? Y no viera la muerte. Entonces el mismo caso. Un hombre que adora, que alaba, que busca a Dios, como dice en Mateo 6:6, y tú cuando ores, entra a tu cuarto, cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y esta recompensa en público para ellos, es decir, hasta ahorita, pasado más de 6.000 años, y podemos contarla, podemos narrarla, sabemos de sus nombres, ¿no? Entonces, esa recompensa es simplemente por haber pasado tiempo, haber pasado momentos, horas, días, instantes, ¿no? Con Dios. Entonces, Enoch es un caso en la cual él no vio la muerte, pasó de frente, ¿no? Pasó de frente, la muerte no le llegó, no se le halló a él, su cuerpo. Entonces, y en el número
6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, sin que Dios se nos acerque a nuestras vidas y nos hable, es imposible agradar a Dios. No es que nosotros lo hayamos encontrado a Dios, sino que Él nos encontró a nosotros. Entonces, no es que Dios nos necesite, sino que nosotros necesitamos a Dios y es por su gracia y su misericordia que Él nos permite estar, ¿no?, a su lado, en su presencia. Entonces, ahí en el 6, en Hebreos 6, dice, Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible, ¿qué? Es imposible agradar a Dios. Sin que Dios antes te salga del encuentro, sin que Dios antes hable a tu corazón, sin que Dios permita circunstancias para acercarte a ti, sin eso es imposible agradar a Dios. Es imposible, no hay una posibilidad, no hay 0.1% de posibilidades de que la persona, el ser humano pueda agradar a Dios. Entonces, tenemos que tener y creer, como dice abajo, tenemos que creer y creer que Él es galardonador de los que le buscan. Él es galardonador, Él es generoso, Él es bondadoso, Él es bondadoso, ¿no?, con los que le buscan. Entonces, Dios rechaza al soberbio, al orgulloso, al vanidoso, pero da cabida a aquel que es humilde, que es contrito, al que tiene constricto y humillado, Él no rechaza, dice. ¿No? Entonces, esa es la única gran diferencia que Dios nos busca. Caín capaz consideraba, creía, suponía que él podía hacerlo las cosas sin consultar a Dios, ¿no? Pensaba, creía Caín que podía agradar a Dios llevando una ofrenda sin tener la motivación correcta. ¿Y qué le pasó? Terminó matando a su hermano. Y aún así Dios dice que al que matara a Caín 7 veces, ¿no?, 7 veces quedará maldito. Entonces, aún así Dios, como un padre, protege a Caín, ¿no? Ante su clamor, su miedo, Dios responde ante eso. Esa es la actitud de un padre. Esa es la misericordia y la gracia de nuestro Dios. Ahora, vámonos a el siguiente versículo. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no venían, ¿sabes? Por la fe, Noé fue advertido por Dios, es decir, que recibió una palabra, recibió una advertencia, un mandamiento, una orden, una instrucción, un estatuto, por la fe, es decir, por la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, lo que de Dios, de su boca sale. Por eso dice ahí, por la fe, Noé, coma, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios, cuando fue ¿qué? Advertido. Salió una palabra de la boca de Dios, Dios le dio una advertencia y él le creyó a Dios. Entonces, por la fe vino a él palabra de Dios, vino Dios
y le mostró, le dijo que cómo iban a ser las cosas, qué iba a suceder. Él no fue orgulloso ni soberbio, ni orgulloso ni vanidoso. ¿Y él qué hizo? Le creyó. Le creyó a su padre. A ver, dice, por acerca de cosas que aún no se veían. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Ese, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Entonces, muchas veces el temor, la palabra de Dios, causa temor. Sí. Cuando Dios se presenta, causa temor. Sí, ahí lo dice, con temor, a consecuencia de que vino la palabra de Dios, vino Dios mismo a conversar con él. Entonces, ¿la palabra de Dios causa temor? ¿La presencia de Dios causa temor? Sí. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Con temor construyó el arca, con temor. No con alegría, no con regocijo, con gozo. Muchas veces Dios permite el temor para salvarnos. Capaz de otra manera no se hubiera salvado Noé. Capaz de otra manera Noé no hubiera entendido. Entonces, esa es potestad de Dios, ¿no? Muchas veces con temor, ¿no? Con temor Dios permite. Cuando habla su palabra, causa temor, construye la salvación para su familia. Ahora, en el número 11:7 de Hebreos dice, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por esa fe, por esa palabra de parte de Dios, condenó a los demás, ¿no? Entonces, puede venir una palabra de parte de Dios, como le vino por Abel, le vino una palabra a Abel y a Caín, ¿no? Y por esa palabra que le vino a Abel, su hermano se condenó, terminó matando a los hermanos, ¿no? Caín terminó matando. Entonces, muchas veces la palabra puede causar ese efecto. Es multidimensional. Es cuando Dios vino y cuando se bautizó Jesucristo, dicen que algunos escuchaban la palabra, este es mi hijo amado, en que tengo complacencia. Otros escuchaban ruido, como truenos. Entonces, para algunos van a escuchar claramente, otros van a escuchar truenos, otros no van a escuchar nada. Y así es la palabra, multidimensional. Puede causar temor, como hemos visto. Puede salvar a algunos, puede salvar, por consecuencia se salvan unos y otros se condenan por la misma palabra. Entonces, eso es la gracia y la misericordia de Dios. Luego, Hebreos 11:7, y por la fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Qué fue hecho? Heredero. ¿Qué es un heredero? Alguien que recibe una herencia, que recibe un bien, en la vida natural es un bien inmueble, recibe una posesión o alguna riqueza material.
pero dice acá que fue heredero de la justicia, ¿no? Entonces, ¿cuál es la justicia que fue implementado? De que Dios, al que quiere, de quien quiere tiene misericordia, y de quien quiere no tiene misericordia. Endurece el corazón, ¿no? El faraón, y salvó a otros. Entonces es así. Escogió a Abel, escogió a, no, a ver, a ver, ¿cómo se llama? A ver, no. Escogió a Abel y no le dijo nada a Caín, pero hay otro versículo que dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Ahí está, ese versículo. Entonces, sin que aún habían hecho algo bueno o malo las criaturas, es Dios, es Dios. Nadie les puede cuestionar, nadie lo puede llevar a juicio, nadie le puede decir por qué. No, es Dios, es una característica de él saber todo, ¿no? Entonces, es por la fe, se fue heredero de la justicia de Dios. Esa justicia de Dios que, que, que hasta ahorita estamos viendo. ¿Cuál es la característica de la justicia? La misericordia y la gracia. En el número 11.8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Entonces, sal de tu tierra y de tu parentela, le dijo a Abraham. ¿Y qué hizo él? Salió. ¿A dónde vamos? Sal nomás tú. Bueno, y salió. Se alejó. Entonces, eso fue porque Dios se lo dijo. Y él le creyó a Dios. Él creyó esa voz, creyó ese mensaje, eso que salió de parte de Dios y que no cuestionó. ¿No? Entonces, me están buscando, creo, bonito, dice. Sí hay bonito, sí hay bonito. Entonces, por la fe, bonito me dicen, ya ves. Está pasando, están diciendo que estoy bonito. Entonces, por la fe, Abraham le creyó a la palabra de Dios, es decir, por la palabra que Dios que recibió, por la palabra, Abraham dejó a su familia, por lo que Dios le dijo, Abraham dejó a su familia y a un lugar que ni sabía dónde iba, ¿no? Simplemente salió. Entonces, esa es la fe. La fe viene por el oír, y el oír no las escrituras de Dios, no dice las escrituras, no dice las escrituras de Dios. Es por eso que hay mucha gente que puede saberse las escrituras, la Biblia, de izquierda a derecha, de abajo hacia arriba, de principio a fin, en varias versiones, en varios colores, de varias denominaciones, pero la fe no viene por eso. La fe viene ¿qué? Por el oír, ¿no? No por el leer, sino por el oír la palabra de Dios. Y acá vemos hombres de Dios que oyeron la palabra de Dios. En ese momento no había Biblias, no había Antiguo Testamento, no había Génesis, no había nada. Entonces, ¿cómo así? La fe le vino, ¿ah?
Porque muchos cuando leen eso dicen, oír la palabra de Dios, sí, tenemos que leer la Biblia y vamos a tener fe, hermanos, ¿no? Y a ver en qué momento leyó la Biblia. A ver en qué momento tenía un Nuevo Testamento, tenía un Antiguo Testamento, en qué momento Abel tenía eso. Entonces, si Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, hoy tenemos manuscritos, ¿sí? Antes que tenían los testimonios de los padres, luego los testimonios pasaron a ser escritos, pero es por la fe, es por el oír a un Dios vivo, a un Dios real, es por el tomar conciencia natural y decir, oye, alguien tuvo que haber hecho todo. Y acá hay alguien que dice que es Dios, ¿no? Y por la fe. Y eso te lo da Dios. Por eso le digo, es decir, puede la gente estudiar toda la Biblia y nunca encontrar a Dios, ¿no? Es por eso que Jesús les dice, ¿no? A algunos, Señor, pero si en tu nombre echamos fuera demonios, hablamos de las lenguas, profetizamos en tu nombre. Y yo les diría, apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Entonces, muchos toman por testimonio válido lo que dicen estos hombres delante de Dios, ¿no? Pero si en tu nombre echamos fuera demonios, hablamos nuevas lenguas, profetizamos, Señor. Entonces dicen, uy, miren, los que profetizan, los que sanan, los que liberan, es decir, son del mal. Y comienzan a agarrar ese testimonio, ese testimonio de hombres que dice que ellos contestaron a Dios como si fuera algo inquebrantable. Y la única palabra que es inquebrantable, que no se puede cuestionar, es la palabra de Jesucristo, la palabra de Dios en la Biblia, en las Escrituras. Es la única palabra inquebrantable, que no entra debate, que no entra cuestionamiento, que no entra razonamiento. Entonces, ahí Jesús le dice, ¿no? Jesús le dirá, ¿no? Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué es un hacedor de maldad? Y un amigo me explicó que ahí decía, apartaos de mí, no cumplidores del Torá. Dice que en el original dice así, no cumplidores del Torá. ¿Y qué es el Torá? Las leyes, ¿no? Los mandamientos, ¿no? O de las escrituras, no cumplidores. Es decir, ¿qué dice la Biblia con respecto? No robarás, no matarás, no amarás a Dios, ¿no? Honrarás a tus padres. Entonces, ellos no cumplían eso. Jesús, su testimonio de Jesús es inquebrantable. Entonces Jesús quiere decir que lo que estas personas están diciendo, Señor, pero si en tu nombre echamos fuera demonios, hablamos nuevas lenguas, profetizamos, ¿cómo pueden contraponer el testimonio de Jesús? Jesús está diciendo que esas personas lo que están hablando, son personas son hacedores de maldad. Y ni siquiera cuando están delante de Dios, refrenan su lengua. Son tan hacedores de maldad que ni siquiera cuando están en la presencia de Dios, refrenan su maldad. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. No que los conoció y después dejaron de conocerlos, apartaron. No. Nunca. Never. Nunca los conoció. Estoy hablando inglés. Estoy hablando nuevas lenguas. Entonces, nunca los conoció. No es que conoció cuando eran jóvenes y luego se apartaron, no, nunca los conoció. Su testimonio de esas personas es cuestionable. Es muy cuestionable. Yo podría decir tranquilamente que si tú entras a un jurado y pones dos personas y una de ellas tiene antecedentes de estafador, de robo, tiene antecedentes de violación,
tiene antecedentes de maltrato familiar, ¿no? Y pones a otra persona que tiene trabajo estable, tiene casa, tiene familia, tiene estudios. El jurado, ¿a quién va a tomar su veredicto, su palabra, su testimonio? ¿A quién le va a tomar por cierto? ¿Cuál va a pesar más el testimonio? ¿De aquella persona que tiene antecedentes criminales, antecedentes por estafa, por robo, por violación, o alguien que no tiene antecedentes, ¿no? Entonces, mucha gente pone la palabra de esta persona que es un hacedor de maldad con el mismo sentido que la palabra de Jesús. Y Jesús le está diciendo que son hacedores de maldad. Entonces, si le quieren creer a un hacedor de maldad y le quieren tomar como si fuera palabra de Dios, es decir, lo que Dios dice, y no creerle a Jesús, es decir, están creando idolatría. Eso se llama idolatría porque estás confiando, y maldito el hombre que confía en el hombre, dice. Y esa es palabra de hombre, no es palabra de Dios. Entonces, ahí podemos ver que muchas veces nos dejamos guiar por nuestros sentidos, por nuestras emociones, por nuestras creencias básicas, ¿no? Entonces, las escrituras y la palabra de Dios son cosas totalmente opuestas. Lamento decirles eso. Capaz algunos se están ofendiendo, están diciendo, no, ¿qué está hablando? Una herejía. Y es totalmente opuesto. A ver, esta ya más ahí está, creo. Sigamos leyendo Hebreos 11, 8. Hebreos 11, 9. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena. Por la fe, ¿qué dice? Habitó como extranjero en tierra prometida. Es decir, él estaba ahí, le cobraban alquiler, le cobraban impuestos. En tierra ajena, ¿qué pasa cuando estás en tierra ajena? Te cobran alquiler, te ponen impuestos, te ponen sus reglas. Así de simple. Entonces, todo porque Dios le había dicho cómo, cuándo, le había dicho qué es lo que tenía que hacer. Y él le creyó. Vamos a partir esto. Listo. Acá salió Patricio. Patricio. Ay. Entonces, tip a la pantalla si están aprendiendo. Si estamos aprendiendo algo, estamos aprendiendo de parte de Dios, porque el único que nos hace entender y comprender las escrituras es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Entonces, tenemos que aprender a rendirnos a Dios, aprender a buscarlo, amarlo con toda nuestra alma, nuestra mente, con nuestro corazón y nuestras fuerzas. Ay, ay, ay. Au, mi dedo. Ven, Patricio. Ya, ahí quédate. Entonces, en Hebreos 11, vamos a Hebreos 11, 9 dice,
morando en tienda con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Con Isaac y Jacob moraban en tiendas. ¿Eh? Es como que de paso, nunca dijeron, ah, ya vamos a construir acá. No, era que cuando uno está en lugar ajeno, uno no decide. ¿Quién pone las reglas? El dueño, ¿no? Nunca llegaron a ser pues, titulados, simplemente inquilinos. Les aguantaban porque pagaban sus impuestos, pagaban sus tributos, ¿no? Y es así. ¿Cuántos nos sentimos identificados con Abraham? Estás en tierra ajena, en un lugar que no te pertenece, en un lugar que no tienes el título de propiedad, ¿no? Pero por la fe puede estar tus hijos, tus nietos, por la fe la promesa se va a hacer cierta en algún momento, ¿no? Lo más importante es estar seguros que estamos escuchando a Dios, pendientes de la voz de Dios. Eso es lo más importante. Te amo, mi papá. Solo tú eres digno. Solo tú eres santo. Te amo, mi papá. Solo en ti confío. Solo a ti te espero. A ver, vamos a partir la masa. Una vez que hemos terminado, vamos a dividir la masa. Y así es la fe. La fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Lo que Dios dice de su boca. Si no, no seríamos como cualquier otra religión que no conoce a Dios, ¿no? Estaríamos llevando ofrendas, dádivas a un Dios que nunca hemos conocido, que nunca hemos oído, a un Dios que está en nuestra imaginación. Seríamos un mundano más. Bueno, esa es la denominación que dicen las escrituras, como gente que no conoce a Dios. Ya, ahora el peso. Fuiste pesado y fuiste hallado, como dice, fuiste hallado que faltaba peso. ¿Ah? Fuiste medido y pesado y no tenías el peso correcto. ¿Mm? Decías tener el peso correcto y no había el peso correcto. ¿Ah? Así como el árbol de higuera, ¿no? Jesús fue a buscar que daba frutos, vio el árbol, tenía hojas, ¿no? Y cuando va no había nada. Daba a entender que tenía fruto. Y al mismo tiempo no había nada. Entonces, es así la fe. La fe es la certeza y es la convicción. Por oír a Dios, por oír al Dios vivo. La certeza y la convicción que solamente da el oír a un Dios vivo.
la certeza y la convicción que solamente da al escuchar las palabras que salen de la boca de Dios. Es por eso que los hombres de Dios o las personas que le creyeron a Dios daban hasta su vida, porque no es que leían la Biblia, es decir, digo, como dice las Escrituras, la Biblia es útil para instruir, corregir, renarguir, para que el hombre de Dios sea preparado en toda buena obra, ¿no? Como decía Pablo, la letra mata, mas el espíritu vivifica. Estoy refiriendo a eso. Es decir, si yo no construyo un altar para buscar en el altar, para conocerlo a Él, entonces, y solamente leo la Biblia, estoy leyendo literatura. Estoy leyendo un libro más. Tiene buenas historias, tiene buenas anécdotas, anécdotas inspiradoras. Pero si yo no construyo mi altar, en vano sería. En vano. Entonces, tenemos que construir nuestro altar como todos esos hombres de Dios. Abel, Noé, Enoc, Abraham, Isaac, Jacob, David, Salomón. Todos construyeron su altar. Todos escucharon la voz de Dios. Pedro, Pablo, Esteban vio los cielos abiertos y al Hijo de Dios sentado a su diestra, al Padre en su trono y al Hijo de Dios sentado a su diestra. Entonces, Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Solamente Dios lo que busca es un corazón contrito y humillado. Nada más eso. Ya vino mi princesita. Oh, gordita. Ya. Entonces, hasta aquí terminamos por hoy en Amasando la Palabra. Muchas gracias por estar ahí, por escuchar. Tengan todos muy buenos días. Y esto se va a repetir en YouTube y en otra página que se llama Ya lo sabrán. Hasta luego.